de vuelta en Cátedra Médica. Hoy nos acompaña como cada miércoles el doctor Ángel González Medina. Estamos analizando los resultados de un estudio realizado durante los años, el periodo de 2017 al 2019, en donde se hizo un tamizaje de presión arterial en nuestro país. Justamente ayer, doctor, hablamos con el doctor Amaury García sobre el ACV y él decía, el 90% de los casos de ACV se pueden prevenir simplemente con un control adecuado de la hipertensión. O sea que el tema de la hipertensión es un tema importante. Es importante que la gente se eduque y que aprenda a controlar esta enfermedad para evitar consecuencias mayores a la Claro que salud. sí, es que la hipertensión es el factor de riesgo más importante de enfermedad cardiovascular y representa una causa de muerte, más de 10 millones de muertos a nivel mundial, donde la hipertensión participa directamente como causa directa. Fíjate, con relación a la metodología, como le decía Roberto, estos pacientes, obviamente, el cuestionario que se aplicó incluía información sobre otras enfermedades que tuvieran relación con la enfermedad cardiovascular y sobre factores de riesgo. Y por supuesto, los datos más importantes era que, por ejemplo, un 4.4% de los pacientes que fueron encuestados tenían historia de un infarto miocárdico. Y cerca de un 3% tenían un evento de accidente cerebrovascular, es decir, una especie de hemorragia o trombosis cerebral. Pero uno de los datos que más llama la atención y que ahí quiero resaltar es que, por ejemplo, el 3.2% de las mujeres que eran hipertensas habían tenido una historia de hipertensión en el embarazo. O sea, habían presentado hipertensión en el embarazo. Por encima de la población población de mujeres que no habían tenido hipertensión en el embarazo. Y esto lo quiero resaltar, ¿por qué? Porque anteriormente, tú sabes que la llamada hipertensión gestacional, sí, que es la que se comporta benignamente, que desaparece después del embarazo, no es la que se complica, que llega a la preeclampsia o la eclampsia. Ese grupo de pacientes, la enfermedad desaparece la hipertensión en las primeras semanas, 12 semanas después del parto, bueno, se considera como una condición relativamente benigna. Ahora sabemos desde hace varios años que haber tenido hipertensión durante el embarazo, como la misma diabetes, le condiciona para el desarrollo de enfermedad cardiovascular en el futuro. O sea que esto no pasa con el embarazo, sino hay que darle seguimiento y ponerle Exacto, atención. porque la agresión que hubo sobre los vasos sanguíneos durante ese embarazo que se complicó con una hipertensión que tuvo un comportamiento muy benigno, resulta que le impone un riesgo a esa persona, a esa paciente, para en el futuro desarrollar enfermedad cardiovascular. O sea, que hay que darle más importancia que lo que le estábamos dando antes, de que ya terminó la hipertensión y allá se fue todo. No, todo lo contrario, hay que hacerle seguimiento y evaluar su sistema cardiovascular de manera consecuente y cada cierto tiempo para ver el impacto que ha tenido esa enfermedad, que dejó algunas secuelas. Claro. Como ha pasado, por ejemplo, con el COVID ahora. Sí. Que lo que estamos viendo o hemos estado viendo que pacientes que sufrieron COVID, que sufrieron el COVID, pero se recuperaron, muchos entonces han quedado con secuelas, con daño en el miocardio o con trastornos de la coagulación, con un estado protrombótico que los expone a desarrollar un evento de trombosis, ya sea a nivel de las arterias coronarias, a nivel de las arterias cerebrales o de las arterias periféricas. Vamos a escuchar qué dice la gente, doctor. Buenos días. Buenos días, Lisania. Buen día, doctor. Muy interesante, como siempre. Doctor, quería saber, ya desagregando la data en términos de sexo, ¿en dónde es más incidente la hipertensión? ¿En hombres o en mujeres? Y en segundo lugar, si en su estudio encontraron incidencias de hipotensión o tensión bajita y en qué porcentaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días. Buenos días, joven. Buenos días, doctor. Yo quiero decirle algo en dos vertientes. La primera es, yo soy hipertenso, yo subo la presión y cosas así. Entonces, yo quería explicarle algo. Primero, hay una pierna izquierda que a mí se me aduerme, la pierna izquierda. Y yo sufro de la columna. Sufro de eso también de la columna. Entonces, se me duerme una pierna. Entonces, lo otro es
Eso por un lado. Lo otro es que yo sufrí la pérdida de mi esposa, y después, ya va a ser 2 años, y después que yo sufrí la pérdida de mi esposa, como que al quedar solo, yo estoy con mis hijos, viven aquí en la casa en una parte baja, yo tengo mi habitación aquí en la parte de arriba solo, y entonces a veces me entra como, mire, yo soy cristiano y oro mucho, y para que no me dé nada de eso, no me dé desaliento, ni me dé como cosas media depresivas, pero por más que haga un esfuerzo, a veces me entra y me coge como el pecho, así, como ese de contento, y entonces me tengo que hincar y orar para que se me quite eso. Entonces yo quiero saber si que usted me explique, yo que lo voy a escuchar por radio, sobre esa vertiente, doctor. Muchísimas gracias por su llamada. Adelante, Bien, doctor. bueno, vamos con la primera pregunta. Sí. De que si encontramos algunos pacientes Hipotensos. con hipotensión arterial. No, realmente lo que encontramos fue gente joven que sí tenía niveles bajos de presión, pero no para calificarlo como hipotensión arterial per se. O sea que por eso ese dato no se procesa, porque primero no estaba, ¿verdad?, consignarlo, y si hubiese estado consignarlo, por las cifras, hacer los cálculos, hubiésemos detectado hipotensión arterial. Pero cuando eso lo vemos más en pacientes embarazadas, pacientes, es muy ocasional, aunque la hipotensión arterial es infradiagnosticada, eso está establecido. ¿Por qué? Porque los pacientes no van al médico. Y si van, porque ya se le quitó. Generalmente el paciente que hace hipotensión arterial, como no es una enfermedad, sino que puede ser parte de una enfermedad, pues por eso es infradiagnosticada, porque generalmente el paciente no asiste y es más bien anecdótica, más que una realidad. Él también preguntaba, doctor, que en esos resultados que se recogieron, si era más frecuente el tema en hombre o en mujer. Más frecuente en hombres. El hombre tiende a enfermarse más temprano. Claro, en las edades extremas, después de los 55 años, después que la mujer se hace menopáusica, pues obviamente que comienzan a aparecerse los dos y aumentan los números y comienzan a igualarse. Pero, eso es normal por la relación hombre-mujer, claro. Porque es tanta la presión que le hace la mujer al hombre joven que hace que le suba la presión, ¿verdad que sí? Bueno, pero la mujer, por el asunto también de la protección hormonal que la pierde con la menopausia, se va agregando. Además, la mujer tiende a aumentar más de peso posteriormente. Claro. Por eso, en el estudio nuestro del EFRICAR, la obesidad fue predominante en las mujeres. Sí. Predominante. Y estamos hablando de una población encuestada donde la mayoría es gente pobre. Sí, que ahí eso también influye con el tema de la alimentación y la educación. Claro. Vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, bienvenida a Cátedra Médica. Si se nos queda una preguntita por ahí. Sí, gracias. Bueno, en el mismo set de preguntas, preguntarle sobre el estudio, si refleja algunas informaciones sobre el estatus laboral, o sea, la ocupación de esa persona en ese momento, para ver las diferencias que puedan existir entre aquellos que llevan una vida activa, como obreros, como agricultores, constructores, frente a aquellos que llevan una vida un poquito más sedentaria pero estresante, o sea, que trabajan más con la mente que con el cuerpo. El comportamiento de los niveles tensionales entre ambas poblaciones, si es posible obtenerlo a partir de esa investigación. Gracias. Mire, doctor González, ¿sería posible presentar cuáles fueron las variables a partir ya de la pregunta que ha hecho claro el caballero? Que sí, claro. Fíjate, este dato no se ha procesado. Recuerde que esto es una primera publicación. Probablemente en el futuro eso tenemos que discutirlo con los que dirigen la investigación desde Europa, desde Inglaterra. Motivarlos a que se procese toda esta información de América Latina y de cada país, como se ha hecho con los estudios previos que el Colegio Imperial, Médico Imperial de Londres, tenemos una asociación de colaboración, y ellos han ido procesando, de tal manera que del estudio EFRICAR se han salido 5 publicaciones en los últimos años, con el colesterol, con los lípidos en sentido general, con la hipertensión, o sea, varias publicaciones que ya se han en Nature, que es una revista también de alto impacto. Entonces, este dato no se ha procesado, pero sí puedo decirle que en los estudios que ya hemos hecho, esa diferencia se ha observado, que la población que es más activa, es decir, que hace más actividad física, resulta menos afectada. Eso está plenamente demostrado, y el sedentarismo sabemos que es un factor de riesgo claramente. Obviamente, aquellas actividades laborales
que implican mayor estrés también tienen mayor riesgo. Ya había un estudio anterior hecho en choferes y yo estoy por hacerlo porque nunca se ha hecho con monitoreo. En esos taxistas, en esos motoristas que andan metiéndose por todas partes, ponerle un monitor y demostrarle cómo anda su presión durante esa actividad que ellos hacen. Claro. Y eso no es una cosa difícil. Los deliveries. Agarrar y ponerle, agarrar 50, 60 delivery de eso y motoristas que no se paran nunca y hacerlo con personas que están caminando en la calle o que van en un motor pero que no. Es difícil ya encontrar un motorista que no lo haga. Sí. Eso mismo que ellos hacen, de arrancar antes de cambiar un semáforo, claro, y estando en verde a veces en horas en que se pierde la visibilidad, en horas de temprano en la mañana, medio oscuro, que un motor se te mete y tú no sabes. Si tú no estás muy pendiente, te lo llevas fácilmente, como pasa con muchas esas tardes invernales donde el sol se te pone correcto, de frente. Sí, que tú no ves porque además te está quitando la visibilidad del vehículo que viene de frente. Entonces, eso sí, en un estudio en choferes que se hizo ya hace muchos años, y yo en esa época no había tantos taxistas aquí, pero yo pienso que sí, que ahora podría ser una diferencia grande hacerlo entre taxistas y que aún personas normales que manejan, que tú sabes que también se estresan, lo más probable es que, pero vamos a encontrar diferencias. En ese que anda desesperado, agitado, ese va a tener niveles de presión arterial más altos. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Obviamente, nos quedaban unas preguntitas. Sí, el oyente que llamaba decía que se le duerme una pierna, que sufre la columna. Ese paciente, bueno, lo primero es que probablemente puede ser por lo de la columna. Puede tener una hernia que esté comprimiendo una raíz nerviosa y eso puede llegar hasta el pie. Y obviamente es un paciente hipertenso y me luce que una persona de una edad de por lo menos media o un poco más, que como es hipertenso, pudiera tener, debe chequearse para ver que no tenga problemas vasculares también, problemas de tipo vascular, que también implica que puede tener ese tipo de manifestaciones. Él dijo algo de la parte emocional. Sí, la parte emotiva es muy importante, eso está demostrado. La depresión, la ansiedad pueden contribuir al daño del sistema cardiovascular. Eso está plenamente demostrado y yo entiendo sus sentimientos como lo tenemos todos. A mí me pasa. Yo todavía tengo un día que me acuerdo de mi mamá y ahí exploto en llanto. Pero claro, ese mismo día lo que hago es que lo disfruto. Lo disfruto porque demuestra que mi cariño no era algo ficticio, sino que era verdadero. Así es. Bueno, motivar a la gente a que se comunique con nosotros a través del 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también usted puede escribirnos a través del chat en vivo en la transmisión que realizamos en este momento en nuestro canal en YouTube Rumba FM. Por allí está Daris Alexander, quien es uno de nuestros oyentes fieles de Cátedra Médica, y él pregunta si tomar una aspirina para la presión arterial y el corazón es correcto. Mira, tomar aspirina para la presión arterial no es correcto. Fue muy controversial hace unos años, pero ya se ha establecido que todo va a depender del riesgo cardiovascular que tenga ese paciente, obviamente de que tenga enfermedad. No es lo mismo un diabético de más de 20 años que debe tener enfermedad cardiovascular a un diabético que está iniciando. Entonces todo eso se valora. Hoy los estudios de imágenes nos ayudan muchísimo, desde el Doppler de la arteria carótida, de las ilíacas, hasta la tomografía, la radiografía. Si encontramos imágenes de aterosclerosis, de placas ateroscleróticas en los vasos, ya eso implicaría que debiéramos usarla preventivamente. Nosotros incluso diseñamos un estudio junto con el doctor Rafael Pichardo él fue el pionero de eso y yo contribuí en el diseño y todo, y la elaboración, porque después finalmente hicimos un trabajo que no era el que queríamos, eran más de unos 300 pacientes para ver el impacto que eso tenía en el tiempo. Era de una polipíldora, la única polipíldora latinoamericana, diseñada por nosotros, y está en el mercado. Y demostramos que reducción de lípidos de manera significativa, reducción de la presión y reducción de riesgo cardiovascular. Ahora está muy de moda porque salió el estudio SECURE, que es con una polipíldora para prevención secundaria, es decir, para pacientes que ya han tenido un evento. Esa sí tiene aspirina y por supuesto, porque ya si tú tienes alguna evidencia de enfermedad, cualquier cosa ya es para prevención secundaria, para prevención de eventos. Y este estudio demostró, obviamente, que sí, que la prevención secundaria, eso está demostrado, pero si tú lo comienzas más temprano,
los beneficios son más tangentes. Vamos a seguir, doctor, escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Buenos días. Hipotiroidismo, TSH alto, ¿qué es? ¿Hiper o hipotiroidismo? Un TSH por encima de 5. ¿Y la T3 y T4? Normales. Normales. Bueno, mira, probablemente había que evaluar eso. La TSH puede variar por algunos factores que impactan a la persona desde el punto de vista psicosocial. Entonces, lo ideal es que si tiene T3 total y T4 libres normales, habría que hacer quizás otras pruebas para complementar y hacer una sonografía de tiroides, porque incluso muchas veces hay personas que tienen pruebas normales y tienen enfermedad tiroidea, que puede ser tan importante como un cáncer, por ejemplo. Entonces, muchas veces hay que acompañar las pruebas, o yo diría que siempre a mí me gusta acompañarla de una sonografía, sobre todo si yo sospecho que el paciente puede tener. En estos días a una paciente le dije, mire, parece que usted tiene algo de... Y precisamente la sonografía, ahí tiene varios nódulos sospechosos. O sea que si hay eso, lo que usted debe es visitar al endocrinólogo para que le haga una evaluación, le complemente con otras pruebas y con su sonografía para demostrar si usted tiene enfermedad tiroidea, sí o no. Es importante porque tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden asociarse con hipertensión arterial y con alteraciones de los niveles de lípidos y de la glucosa. Vamos a seguir escuchando a la gente, doctor. Buenos días, bienvenido a Cátedra Médica. Buen día, disculpe, Sí. interpretó mal mi pregunta. Yo lo que quiero saber, cuando el TSH está alto, ¿es hipo o es hiper? Y cuando está bajo, ¿cómo es? Porque No, exacto. Pero yo lo que pasa es que le contesté la pregunta completa. Si usted tiene TSH alto, pero tiene T3 bajo y T4 bajo, usted tiene hipotiroidismo, no hay duda. Si usted tiene TSH baja y T3 y T4, es que esa es la correlación que tiene que establecer. Y T4, si las pruebas están bien hechas, obviamente, y si los reactivos estaban bien, y no se repite la prueba y da otro valor. Si usted tiene T3 y T4 altos con TSH baja, entonces usted tiene, evidentemente tiene hipertiroidismo. Es un cuestionario bastante amplio, donde incluye el peso, la talla, la circunferencia abdominal, por eso se puede determinar el número de obesos y todo, pero y sobre todo sobre factores de riesgo. Obviamente los datos más resaltantes fueron estos. Entonces, para lograr que se pudiera hacer una publicación, una revista, o sea, nos dieron un número de la revista, nos dieron un número para todos los países. Entonces ahí está Guatemala, ahí está Ecuador, Perú, todos los países de Latinoamérica. Ahora eso nos va a dar mucho más información para entre todos los países ver cada uno qué debe hacer para modificar lo que tenemos. En ese sentido, cuando nosotros hicimos la discusión y conclusiones de esto, básicamente, ¿qué es lo que esto demuestra? Primero es que tenemos que precisar más la detección de la enfermedad, de la hipertensión. Tenemos que estar más al tanto de detectarlo y darle un mejor cuidado a nuestros pacientes. Tratar de aumentar el nivel de conciencia de la enfermedad, no solamente de conocimiento, sino de conciencia en sí del impacto que puede tener la hipertensión en su salud en los próximos años. Eso tiene una importancia capital. El control de la hipertensión arterial, en eso el médico tiene que jugar un papel y el paciente también, porque tiene que ser adherente al tratamiento. Aquí la gente, y eso pasa en cualquier parte del mundo, cuando se le está acabando la pastilla y tiene que ir al médico entre 3 o 4 días, no la compra. No se la toma. No se porque la toma si el doctor se la cambia. porque se la puede cambiar. Y esto, y yo lo que digo, mire, no lo haga eso, porque lo que podemos hacer es que si yo tengo la medicina se la doy. Entonces, y lo más que puedo hacer es que si hay algún descontrol, no anda bien, poder agregar algo o aumentar la dosis. Pero no haga eso porque usted puede tener un rebote y puede tener un evento cardiovascular. Entonces, es una recomendación especial. El cuidado del paciente, a los pacientes tenemos que vigilarlo más, tenemos que citar más frecuentemente a los pacientes y control de monitoreo en el hogar, monitoreo ambulatorio. Todo esto se está preconizando precisamente para tener un mejor control de la hipertensión, porque fíjense, apenas un 29,8% de los pacientes están controlados. Eso, de los tratados. O sea, imagínese usted. Una de las cosas más importantes para las personas que este estudio revela es que los pacientes que no sabían que eran hipertensos tenían presiones más altas.
O sea que independientemente, fíjate que aunque tenían conciencia y no estaban totalmente controlados, sin embargo sus niveles de presión eran más bajos que aquellos que no tenían todavía conocimiento de que eran hipertensos. Lo otro importante es que la mayoría de los pacientes, a pesar de sus niveles de presión arterial, estaban recibiendo una sola tableta, un solo tipo de medicamento. Y nosotros sabemos que la gran mayoría de los hipertensos tenemos que tratarlo con combinación de medicamentos, porque la hipertensión es una enfermedad muy especial en la que intervienen varios factores, y para poder incidir en el control de ella tenemos que hacer combinaciones. Muchas veces no son combinaciones tremendas, sino que le damos dosis más pequeñas de dos medicamentos que sabemos que tienen un efecto no solamente de reducción de la presión arterial, sino de protección cardiovascular. Y entonces eso llama la atención. Entonces, tú tomas un medicamento, le das una dosis más baja, combinado con otro, tú vas a lograr un mejor control y un mejor impacto en el riesgo cardiovascular futuro de ese paciente. Y entonces esta gente que dice, mira, te lo controlo ese medicamento, dámelo que yo me lo voy a seguir tomando. Eso también es un error. Eso es un error porque los pacientes, eso tú lo ves todos los días y lo ves en las salas de los pacientes hablando. Dice, pero yo me controlo con media tableta, mi médico lo que me dé media tableta. ¿Por qué tú tomas tanto? ¿Por qué tú tomas 2, 3 tabletas? Son diferentes los pacientes. O lo que hace el visitador en la calle. Así que le dice, mira, tómate esto, que es lo mismo. Tómate eso, que es lo mismo. Sí. Entonces, en nuestro medio es peligroso porque uno tiene que decirlo, aunque duela, no todo tiene la calidad que uno espera. Entonces, en eso también hay que tomar en cuenta. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la salud pública. Y yo no tengo temor en decirlo. Claro. Porque en beneficio de comprar medicamentos muy baratos, se va en contra de lo que eso representa en calidad. Claro. Y tú lo ves, yo acabo de venir de un operativo en un pueblo, y lo que está tomando la gente, y lo que no le están tomando regularmente porque nunca le llega la medicación, a pesar de que se le debe dar, nunca hay seguridad de cuándo lo van a recibir. Entonces, la mayoría de los pacientes, fue escasamente encontrar pacientes controlados, escasamente. La mayoría estaban con presión altísima, y lo peor, porque le hicimos glucosa, una cantidad de diabéticos y de intolerantes a la glucosa, que yo pienso que en los próximos años, para el 2030, vamos a tener una epidemia de diabetes. Ya lo hemos visto, había un 15%, yo no tengo el temor que de aquí al 2030 la diabetes se va a duplicar en el país, porque vi pacientes jóvenes que no sabían que eran diabéticos, que no sabían que tenían intolerancia a la glucosa, incluso con niveles muy altos, y el dato que recogí también es que tampoco le llegaba la insulina a los pacientes. Eso complica muchísimo más la situación. Yo creo que el nivel de conciencia no solamente es para la población, es para las autoridades, claro, es para los familiares, para todo el mundo. Y si uno lo asocia al dato que se dio al inicio sobre cómo anda la obesidad, los signos metabólicos en niños. ¿Tú entiendes? Óyeme, una bomba. No sorprende. Ya nosotros sabíamos que más o menos andaba ahí entre obesidad y sobrepeso. Y si tú permites que esto se imponga, se mantenga, eso es lo que vamos a tener. Hipertensos y diabéticos en el futuro. Y jóvenes. Cada vez tenemos más jóvenes hipertensos. Recuerda que yo dije en una ocasión aquí que en el primer estudio africano, que fue hecho a finales del siglo pasado, los jóvenes entre 18 y 30 años eran un 5% de hipertensos. Al cabo de 10, 12 años, eso se duplicó 11% en ese mismo grupo de población. Entonces ya tú puedes ver que todos estos problemas sociales, factores de medio ambiente, alimentación, ingesta de alcohol, porque aquí hay mucha ingesta de alcohol, son condicionantes para el desarrollo de hipertensión por factores genéticos que traemos que nos hacen más vulnerables. Claro. Doctor González Medina, yo quisiera como comprometerlo con algo. Se menciona mucho el estudio EFRICAR o la secuencia de estudios EFRICAR. ¿Pudiéramos tomar el miércoles que viene o otro miércoles y poderlo comentar de la misma manera como hemos comentado esto? Claro que sí. Incluso yo estoy en gestión ahora de lograr los recursos para hacer un nuevo EFRICAR el año próximo. Y el otro sería el EFRICAR en niños, que desde 2007 yo lo tengo diseñado, pero no se ha podido hacer por falta de recursos. Creo que lo vamos a someter ya, porque ya hablé con mi consorciado de la Universidad de Wisconsin, para introducirlo a través del Ministerio Superior de Ciencia y de Educación, Ciencia y Tecnología, que tiene fondos para ese tipo de estudios.
Creo que nos queda chance para una última llamadita. Buenos días, Cátedra Médica, adelante. Buenos días, desde Santiago, Francisco Pérez Paz. Hola, Francisco, adelante. Sí, sintonicé tarde, pero estoy escuchando al doctor, ¿verdad? Que entiendo que es cardiólogo. Correcto. Entonces, yo tengo una pregunta, una inquietud. Como cardiólogo, no hay un medicamento que en vez de que trate la hipertensión de manera ¿verdad? Momentánea, porque hay que tomarla diario. Un medicamento como que limpie la arteria. Yo estaba viendo en internet que están promocionando una pastilla que limpia la arteria. Entonces, más o menos, el doctor que me dé luz, o sea, que oriente, si tiene conocimiento sobre eso. Muchas gracias. Gracias a usted por su llamada. Sí, hay una promoción, pero eso no es cierto. Hasta ahora no hay nada que limpie las arterias. Hay medicamentos que sí, que pueden ayudar a reducir el tamaño de las placas. La placa se queda pegada en la pared, se reduce de tamaño. Todo va a depender del tamaño de la placa, pero sobre todo del contenido de colesterol. Mientras más colesterol tiene la placa, con las llamadas estatinas y los nuevos medicamentos podemos reducir de una forma tan drástica el colesterol que está dentro de la placa, que la placa se pone dura, se pone más pequeña, menos vulnerable a romperse y por tanto menor probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular. Usted conoce probablemente lo que se llama la terapia quelante, que eso se viene hablando hace mucho tiempo. Se hizo un estudio muy serio en Estados Unidos, eso fue en el 2008, aproximadamente 2008 si mal no recuerdo, y realmente los resultados no fueron contundentes, no hubo evidencia. Aquí una vez nos plantearon a nosotros y le dijimos, bueno, para eso hay que hacer angiotomografía por lo menos, para ver qué había y qué quedó después de la terapia quelante. Y yo he visto pacientes que han sido sometidos a terapia quelante y la verdad es que no es lo más positivo, se gasta un dinero y no creo que, por lo que he visto, que tampoco tenga ningún impacto. Yo creo que eso de, no hay eso todavía, o sea, ni siquiera la cirugía la limpia. Bueno. Y cuando usted la limpia con la cirugía, como usted lo que hace es que desnuda la arteria, a los pacientes les fue muy mal, porque entonces la sangre salía por esos vasos y los pacientes se morían ensangrados. Bueno, doctor Ángel González Medina, como siempre muy agradecidos de que usted aparte los miércoles para estar con nosotros aquí llevándole a la gente que nos escucha toda esta información tan útil para que aprendan a cuidar de la salud de su corazón. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a todos ustedes que hacen que estos miércoles sean tan importantes para mí y para la población dominicana. Con tu labor, con la labor de todos, pues yo creo que estamos haciendo patria. Así es, así es. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Será mañana cuando nos reencontremos en este espacio. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.